para no olvidarnos de que vamos a grabar la clase. Iba a explicar un poco, Daniela, por qué presencial. Primero, porque nosotros la experiencia que tuvimos en pandemia no terminó de convencernos, al doctor Cosentino y a mí. Tanto en lo que es el dictado de clases, preferimos las clases en la facultad y no las clases por Zoom, las consideramos clases de excepción cuando tenemos alguna contingencia como esta. Y en el parcial tampoco, ni parcial ni final, nos dieron tranquilidad. Esa es la palabra. O sea, no nos sentíamos tranquilos con la evaluación. Y aquí aprovecho para mechar algo. Nuestra idea de la evaluación del parcial es poder saber cómo estamos avanzando con el dictado de la materia, tanto ustedes como nosotros. Si los temas que estamos dando se están entendiendo, si la explicación que estamos brindando después se corresponde con las respuestas que estamos obteniendo en los parciales. Entonces, si el parcial, para zafar, entre comillas, ustedes lo hacen con ayuda o apoyo de material, no nos sirve. Ni a nosotros ni a ustedes. Lo que pasa que lo que ustedes hagan con esa decisión, por supuesto que es individual, es subjetiva. Pero a nosotros como docentes no nos sirve porque después lo que nos ha ocurrido es que cuando llegamos al final, como esta materia tiene indefectiblemente un final presencial oral, nos encontramos con que los temas no se entendieron. Y en el final el alumno lo que contesta o se queda trabado en cosas que para nosotros estaban suficientemente desarrolladas, pero nos damos cuenta de que no ha sido así, que no han estado lo suficientemente desarrolladas o lo suficientemente entendidas. Entonces, por eso es que insistimos con que debe ser presencial en la facultad, tomarse soporte papel, y ahí hacemos un análisis estadístico que es bastante útil en los últimos años, de saber no solo cuántos son los que aprueban, sino cuáles son las preguntas que tienen de mayorías desaprobados. Entonces, si nosotros obtenemos de que una pregunta en particular tiene un porcentaje alto de desaprobados, es que el tema no se entendió o fue mal dado por nosotros. O sea, es una cuestión de autocrítica evaluativa. Entonces hay que volver a ese tema y hay que, si no fuese por eso, y si es todo azar, y si es o con ayuda o con apoyatura de material que ustedes tienen a la vista, obviamente se distorsiona la posibilidad que nosotros tenemos de saber qué temas se han entendido y qué temas no se han entendido. Bien. Perfecto. ¿Arrancamos o hay alguna otra cuestión previa que pensemos en la clase de hoy? ¿No? Antes de arrancar, voy a, por enésima vez, insistir en que todo aquel que pueda prender la cámara, bienvenido a las 5 bellas caras que tengo a la vista, que son las únicas con las cuales me estoy comunicando, y con el resto estoy viendo, bueno, Ariana medio que se despertó, agarró así el ojo, muy bien, gracias. Y yo entiendo que es casi una invasión a la privacidad de cada uno, meterse con la cámara en la casa, en el lugar en el que está, y los fondos, todo eso lo entiendo, pero también quiero transmitirle la dificultad que implica para un docente dar una clase a iconitos. O sea, es muy difícil, al menos a mí, por mi forma, me resulta imposible porque no tengo comunicación visual y no sé si lo que estoy diciendo se está escuchando, se está entendiendo. Entonces, por eso es que insisto tanto en pedirles que aquellos que puedan, que no les dificulte la conexión ni que les invada la privacidad, se conecten. Bien, arrancamos entonces. Estamos en remuneración. Llevamos una clase y media, un poquito más, y hoy la vamos a finalizar. Nos llevó tiempo, y yo voy a hacer un repaso muy rápido, no más de 10 minutos, de por qué nos llevó tiempo la primera parte. Porque parecía ser muy simple entender el 103, que era remuneración, contraprestación, que nace como consecuencia de la existencia del contrato de trabajo. Hasta ahí todos parecíamos que estábamos de acuerdo. De hecho, alguno de ustedes hasta lo definió, no técnicamente, pero sí con sus palabras, y había acertado. Pero después entramos en un fango bastante complejo, que es la aparición de estas sumas o de estos conceptos no remunerativos. ¿Por qué? Porque son claramente contradictorios, tuvimos que explicamos el 103 bis,
explicamos lo que ha dicho la Corte respecto a la inconstitucionalidad de algunos supuestos, y eso es lo que nos llevó bastante de la clase pasada, diríamos que toda la clase pasada. Entonces, sí me interesa que si ha quedado alguna duda de eso, yo voy a ir nuevamente al 103, al 103 bis y al 105. Si ha quedado alguna duda de esos conceptos, aprovechemos para evacuar esa duda en la clase de hoy. Si no, obviamente el tema está cerrado y vamos a seguir con otras cuestiones vinculadas con la remuneración. Entonces, estamos en el concepto del 103 y rápidamente vimos que la ley incorporó un artículo bis, el 103 bis, que son los denominados beneficios sociales. Recuerden que el primer párrafo dice, se denominan beneficios sociales, prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social. O sea, la naturaleza jurídica de esta prestación es de seguridad social, pero no son conceptos que pague la seguridad social, sino que es el empleador el que voluntariamente, si quiere y lo reconoce, los incorpora. Es un tema esencial de entender, porque no estamos hablando de una asignación familiar, que sí es propia de la seguridad social, sino que estamos hablando de unas sumas o de prestaciones que el empleador puede voluntariamente dar, y si las da, son de naturaleza de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tienen por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente de su familia a cargo. Aquí hicimos toda la explicación de cómo es que esto nació, con el primer inciso que son los servicios de comedor de empresa, y después listamos temas que necesito que, si hay dudas, me pregunten. Tema que necesito que no tengamos ninguna cuestión. Primero, saber que estos beneficios sociales son no remunerativos. O sea, tal como están concebidos por la ley, son conceptos o sumas no remunerativas. Y un tema que no lo dije, lo dejé para la clase de hoy, para esperar si ya habíamos entendido, es que aquí el artículo no es taxativo, porque da en el primer párrafo cuál es la inteligencia de estas sumas, que son de naturaleza de la seguridad social, que son voluntarias dadas por el empleador, que no son sustituibles en dinero, pero no dice que sean las únicas. Tira determinados ejemplos o conceptos, pero podrían eventualmente haber alguna otra prestación de naturaleza de seguridad social que sea voluntaria del empleador y que encuadrara como un beneficio social. Por lo cual, un tema que no lo había dicho, pero es profeso, que quiero que comparemos, es que los beneficios sociales no es taxativa la enunciación del artículo 103 bis. ¿A diferencia de qué? A diferencia de las prestaciones complementarias. ¿Por qué? Porque las prestaciones complementarias del 105, las prestaciones complementarias son remunerativas, salvo las 4 que están enumeradas ahí. Y ahí sí es taxativo. No podría haber otra prestación complementaria no remunerativa. ¿Por qué? Observen cómo está redactado el 105. Forma de pago, prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie de habitación, alimento, mediante oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Las prestaciones complementarias, sean en dinero o en especie, integran la remuneración del trabajador, con excepción de, es decir, las únicas excepciones, perdón, son estas que que vamos a ver luego, que son los incisos hasta el D, dije que son 4, nada más que con una observación que ustedes ya saben, que el D lo dividimos en 2 porque la vivienda tiene 2 supuestos. ¿Estamos con esto? Entonces, volvamos a conceptos estructurales claros. Beneficios sociales del 103 bis son no remunerativos. Y la cantidad de supuestos que están listados en los distintos incisos no son taxativas. Podría haber otro beneficio social que no esté allí y que se reconozca como tal. Prestaciones complementarias, por definición, son remunerativas, salvo dejan de ser remunerativos los 4 incisos que da el 105. Esa es una diferencia comparativa entre el 103 bis y el 105. ¿Todos de acuerdo con eso? Si recuerdan las del 103 bis, rápidamente dijimos servicio de comedor de empresa, los otros 2 incisos derogados, ahí tenemos Pérez Condís con el inciso C, que es los tickets canasta, que justamente el fallo de la Corte tiene que ver con esto, pero luego fue derogado expresamente por una ley. Reintegro de gastos de medicamentos, gastos médicos, ontológicos del trabajador, de la familia que sumiera el empleador, previa presentación de comprobantes. Esto, insisto, porque a veces
hay cuestiones muy obvias que quien no se incorporó todavía al mercado laboral no tiene por qué saberlas. Cuando ustedes piensan en abstracto, che, pero un trabajador en relación de dependencia con una relación registrada, ¿no tiene obra social? Sí, tiene obra social. Hemos explicado que dentro del subsistema de seguridad social existen las obras sociales. Y cuando hablamos de aportes y contribuciones en la clase pasada, y vimos un recibito, dijimos que para que subsistan las obras sociales, parte pone el trabajador, parte pone el empleador. Punto, agrego, para aquellos que ya tienen alguna experiencia de vida. Así todo no alcanza. Parte pone el empleador, parte pone el trabajador y parte termina poniendo el Estado, que más de una vez termina subsidiando a las obras sociales sindicales. Esto es una nota de color y con algún tinte político, si se quiere. Pero volvamos al eje. ¿Tengo obra social? Sí. Entonces, ¿qué son estos reintegros de medicamento que me dice el inciso D? Bueno, para aquellos que todavía tienen la dicha de no trabajar, les cuento que por más que ustedes tengan obra social, la obra social no da cobertura del 100% de los medicamentos, da cobertura de un porcentaje del valor que salen los medicamentos. Y ese porcentaje depende de la obra social. Las estatales, depende, estamos hablando del IPROS, o estamos hablando del instituto, o estamos hablando del PAMI, en el caso de los jubilados o pensionados, tienen X porcentaje. Las privadas tienen otro porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacerlo simple. Que si yo tengo un problema, no voy a poner una diabetes porque la diabetes como enfermedad crónica tiene un reconocimiento de un 100%, pero si tengo un problema de salud que requiere un medicamento para la presión porque soy hipertenso, ese medicamento que el médico me indica, cuando voy y lo compro en la farmacia y tengo obra social, si vale 1.000 pesos, es posible que la obra social me cubra 500, 600, 700. Pero hay 300 que tengo que pagar yo. Estoy siendo muy magnánimo en el valor del medicamento. En el día de hoy, y este es un dato absolutamente empírico, acabo de comprar las tiras de los 50 controles de glucemia, porque mi madre es hipertensa, y sale 25.000 pesos las 50 tiritas. 25.000 pesos. Entonces, aquellos que desgraciadamente tienen un tema de salud propio de la familia, saben que el medicamento tiene mucha incidencia y que la obra social no cubre todo, cubre parte. Cuando hablamos de un beneficio social, lo estoy tomando como un ejemplo para que se entienda cómo opera, estamos hablando de un empleador que voluntariamente decide decirle a sus dependientes aquello que vos tengas que pagar, que no te cubre la obra social, tráeme el comprobante, yo te lo voy a pagar y te lo voy a pagar como un beneficio social del 103 bis, inciso D. Esto quiere decir, te voy a dar el dinero, vos me traes el comprobante y esa suma no es remunerativa, porque lo que estoy haciendo es colaborar yo como empleador con la cobertura de salud que te da la obra social, pero que no te la da íntegramente. ¿Se entiende, chicos? Yo porque estoy diciendo por ahí una obviedad, pero aquel que no trabaja o que no ha tenido todavía ningún vínculo con las cuestiones de salud, a lo mejor entiende de que si se enferma y tiene obra social le tienen que cubrir todo. No, bienvenido a la realidad, y eso que en Argentina el sistema de salud es bueno, no le va a cubrir todo. Hay parte de eso que va a tener que pagar. La ley, contrato, ha contemplado desde hace años la posibilidad de que el empleador me reintegre ese gasto, ya sea tanto gasto médico, odontológico, tanto del trabajador mismo como del grupo familiar, y eso es un beneficio social. No es parte de la remuneración con todos los efectos que ya sabemos. Ropa de trabajo cuando no sea obligatoria, comprobante de gasto de guardería. Dije que este inciso F luego lo vamos a ver, porque respecto de la guardería tuvimos una reglamentación de un artículo de la ley contrato de trabajo hace 2 años. No quiero entrar para no complicarlos, pero sepan de que ahora esto tiene ya algún carácter obligatorio para las empresas que tienen más de 100 dependientes en el mismo establecimiento. Útiles escolares o guardapolvo, vayamos a lo mismo, a ver si acá también puede haber algún tipo de ruido en la práctica. Hay sindicatos, comercio, por ejemplo, el sindicato más numeroso de nuestro país, por la actividad de que se trata, que a sus afiliados, es decir, a los que están afiliados al sindicato, les otorgan o les entregan al principio de la actividad escolar útiles o guardapolvos.
¿Entienden de lo que estoy hablando? Alguno a lo mejor lo conoce, le ha tocado de cerca. Entonces el sindicato, uno si está afiliado al sindicato, se inscribe y cuando empiezan las clases va y busca y le dan una mochila con útiles o eventualmente guardapolvo o una orden para retirar el guardapolvo. ¿Eso es un beneficio social que a cargo del empleador? No, no tiene nada que ver. Eso es un beneficio que el sindicato le da a los afiliados. Aquí lo que estamos diciendo es que el empleador podría voluntariamente decirle a sus trabajadores, cuando inicie el ciclo escolar, yo les voy a pagar hasta determinado monto como ayuda para los hijos que tienen, para útiles escolares, guardapolvos y libros. Ahí sí hay un beneficio social, porque es el empleador el que decide dárselo a los trabajadores un monto determinado y en función de eso para esa situación que es el inicio de las clases. No mezclar esto con lo que hace el sindicato con los afiliados, que es otra cosa totalmente distinta y eso es un acto del sindicato, que la mayoría de las veces requiere de que el trabajador sea un afiliado al sindicato para gozar de ese beneficio, si no, el sindicato no se lo da. Con eso dejo. ¿Algo que les haya hecho ruido o que les quede como duda del 103 bis? ¿No? Si estuviéramos en el aula, donde las cosas tienen otra dinámica, estoy seguro que yo caminando por el pasillo insistiría y alguna duda surgiría. Porque, por ejemplo, ninguno me preguntó qué pasa cuando el empleador otorga un beneficio social si después puede sacarlo o no. ¿Puede darlo un mes sí, un año sí, otro no? ¿Pensaron en eso? ¿Pensaron en algo últimamente o han Sí podría decidido no pensar? darlo. A ver, Magalí, ¿qué me decís? Va, en realidad podría decirse, bueno, sí, yo creo que podría quitarlo porque es voluntario, Bien, digamos, es esencialmente voluntario. ok. Ahora, ¿Y qué pasa con, también iba a decir que si también lo podíamos trasladar al principio de condición más beneficiosa para el empleador, quizá también podés fundamentarlo de ese lado, Para el pero más trabajador, no para el porque es empleador. voluntario. Vos sola diste la eh, respuesta. Para el Vos trabajador, sí. fijate, ¿Qué Magalí, como dije? vos sola, creo que Daniela iba a apuntar por ahí. Vos sola algo arrancaste. sobre los beneficios adquiridos? Claro, Daniela dice un derecho adquirido y vos, Magalí, dijiste algo técnico. Fuiste a los principios que ya estudiamos y dijiste, che, pero ¿no es esto una condición más beneficiosa? Exactamente es una condición más beneficiosa. Yo no tengo derecho a que me reconozcan el gasto escolar. Ahora, el empleador en el 2021, 2022 y 2023 me reconoció como un beneficio social los gastos escolares. En el 2024 dice, che, hubo cambio de gobierno, la Argentina es un despelote, la inflación está muy alta, no te lo doy más. ¿Y qué pasa con las condiciones más beneficiosas? Yo ya hace 3 años que vengo contando con este beneficio que es para mí, para el grupo familiar, para mis hijos que están esperando, que van a tener. Entonces, la respuesta la dio Magalí. Si es un único aporte excepcional, puede tomarse como que fue un gesto para una situación determinada. Me pagó un curso de capacitación de manera excepcional, punto. Ahora, si siempre paga los cursos y si viene dando a todos sus trabajadores ese beneficio social del reconocimiento, del reintegro, del gasto de curso, no va a poder luego salir de ahí porque ya hay una condición más beneficiosa. Este también es un tema polémico por el cual a veces el empleador no quiere entrar en otorgar el beneficio porque tiene la sensación de que si entra no puede salir. Pero no nos olvidemos que estamos hablando del mundo del derecho del trabajo, donde los principios tienen mucha importancia. Y como Magalí recién sola lo razonó, si me paro del otro lado, del lado del trabajador, que es del lado donde está parada la ley, porque estas disposiciones son de orden público, podría decir, momento, condición más beneficiosa. Usted ya me viene dando este beneficio, es cierto que es voluntario, pero usted decidió dármelo. Y yo, en función de que usted me lo da, hace 3 años, hace 4, no importa cuándo, yo ya tengo una condición y mi familia ya espera que este beneficio sea reconocido. Y tengo 3 hijos y esto tiene una incidencia, más allá de que no es sustituible en dinero, claramente tiene una incidencia en el costo de la familia en el mes de marzo, febrero, cuando van a empezar las clases.
No es lo mismo tener que comprar 3 guardapolvos, los útiles, la canasta escolar para todo y los libros, que no comprarlo porque el empleador me los va a reconocer. ¿Se entendió? Me gustó porque vos sola fuiste para un lado. Yo lo dije en la primera clase, es muy importante que ustedes aprendan a razonar con los principios. Si ustedes entienden los principios y razonan, la materia después la van a entender fácil. Y aún no sabiendo que hay un artículo que diga tal cosa, van a aplicar los principios y van a derivar para ahí. Y este fue un ejemplo claro de lo que hizo ella. Primero salió para allá y rápidamente dijo, no, vuelvo aplicando el principio dentro de las reglas del orden público laboral, el principio protectorio, dentro de las 3 reglas del principio protectorio, la condición más beneficiosa. ¿Se acuerdan? O deberían acordarse porque va a entrar al parcial principios. Bien. ¿Duda? ¿Algo más? ¿No? Ok. Ahora, solo como me estoy excediendo de los 10 minutos que me había autoprometido, quiero que repasemos el 105. Prestaciones complementarias, conceptos son remunerativas, salvo aquellas que están taxativamente numeradas en el 105. La primera, hoy no veo la cara, capaz que está presente, tenemos una compañera que sabemos que es accionista, que tiene sociedades y le da acciones a sus empleados. Estamos hablando de los retiros de socios gerentes de sociedad de responsabilidad limitada. Vale Peruzzi es, ahí está, Valentina es. Recuerden que para que se dé esta condición hay algo que no dice el artículo porque lo presume y es obvio, que es que tiene que ser un socio empleado. Estamos hablando de un socio de SRL que a su vez reviste el carácter de empleado. Si no, no nos importaría la ley de contrato de trabajo. Entonces, este socio empleado está haciendo un retiro a cuenta de utilidades en la medida que luego al cierre de ejercicio esto se refleje, existan utilidades y esté reflejado el retiro, eso es una prestación complementaria no remunerativa. Reintegro de gastos sin comprobante de automóvil, dijimos que la ex DGI, actual AFIP, no tiene reglamentado esto, por lo cual es un inciso casi sin uso. Los viáticos de viajante de comercio, dijimos que hay que ir al estatuto del viajante de comercio, porque aquí hay una característica y una particularidad de que hay que determinados viáticos que en función de la zona asignada no necesitan acreditación documentada, y eso nos llevó a que viéramos que el artículo siguiente, el 106, dice que el viático es remunerativo, salvo en la parte que haya sido debidamente rendida. Ahora vamos a ir cuando encaremos el resto de los artículos. Y el último que vimos como muy importante y que habíamos hecho el ejercicio de dividirlo, de separarlo, cosa que voy a hacer acá, estamos hablando de la vivienda. Entonces, cuando la vivienda es una prestación complementaria no remunerativa, dos supuestos distintos. El comodato de casa habitación de propiedad del empleador, estamos hablando de un préstamo de uso, o sea, el comodato que el empleador me da de una vivienda que es de su propiedad, pero no solo tiene que ser ese requisito, tiene que estar ubicada en barrios o complejos circundantes al lugar del trabajo. O sea que si el empleador me da en préstamo una vivienda de él, pero en otro lugar o en otra localidad, no tiene incidencia. Estamos hablando de que me la dé en préstamo y que sea en barrios o lugares circundantes al lugar del trabajo. Expliqué que este artículo tuvo su razón de ser en su momento con las represas hidroeléctricas, que yo tengo que hacer un asentamiento especial, y ustedes recordaban el caso del Chocón, Planicie, etcétera, etcétera. Y el otro supuesto de la vivienda, acá ya no hay un comodato, hay una locación, contrato de alquiler, pero tiene que existir una característica especial, que es que haya grave dificultad en el acceso de la vivienda. Es decir, el empleador es el que alquila, me da en alquiler una vivienda de un tercero, que él va a pagar el alquiler, pero va a ser una cuestión de hecho, una cuestión fáctica. Vamos a tener que demostrar que hay grave dificultad en el acceso a la vivienda. Porque si no la hubiera, esa vivienda es remunerativa. Es no remunerativa. Solo va a ser una prestación complementaria no remunerativa si hay una locación cuando exista grave dificultad en el acceso a la vivienda. Habíamos traído el ejemplo de Añelo como un ejemplo hoy bastante palpable por el boom de Vaca Muerta en lo que es el corazón de la zona petrolera. No pasa tanto esto en Rincón, aún estando cerca, como sí pasa en Añelo. Pero bueno, lo habíamos tomado como un ejemplo casuístico de lo que ocurre en la realidad. Bien, ¿algo más de esto? ¿Alguna duda o pregunta? Profe, una Escucho. consulta. Entonces, en el inciso D, en los supuestos de grave dificultad hay que interpretarlo desde el punto de vista habitacional o no.
no desde el punto de vista de lo económico, porque se podría dar a entender eso también. No, O por no. lo menos a mí me dio esa impresión al principio. Te entiendo, Vale, y está buena la pregunta, la aclaración. Porque en la clase alguien también lo dijo, preguntó, no sé si fuiste vos, bueno, pero si los alquileres están altos y mi sueldo es bajo, entonces yo no lo puedo pagar ese alquiler. No, no. La dificultad es que no haya vivienda en alquiler. O sea, que haya una restricción de oferta de vivienda en función de la cantidad de demanda que hay. Por supuesto que, como vos sabés, en un mundo capitalista, eso necesariamente lleva el valor más arriba. O sea, en la medida que vos tenés poca oferta y mucha demanda, el valor va más arriba. Pero aquí lo que le interesa a la ley es que haya dificultad en conseguir vivienda. En Añelo, lo que contábamos el otro día, más allá de que se está construyendo y hay mucha obra nueva, hay poca oferta para la demanda y lo que es peor, muchos de los propietarios no le quieren alquilar directamente a los trabajadores, en función del riesgo que tienen, del pago o no pago, de que el trabajador se quede sin trabajo y se vaya. Entonces, ¿qué hacen? Restringen la locación solo para empresas. Entonces, si es la empresa, si es Halliburton la que viene, pase por acá, señor, ningún problema, vale lo mismo 200.000, 500.000 que vale para el, pero no es para Juan Pérez, es Halliburton, la alquila y se la da a Juan Pérez. Juan Pérez se queda sin trabajo, Halliburton se queda como el inquilino y después asignará, en vez de Juan Pérez, a Manuela Aradez o a Magalí Robledo. No importa, hará lo que tenga ganas que hacer con esa vivienda. Esa es la dificultad que exige la ley. Vale. Bien, ¿estamos? Salimos del barro y ahora le vamos a poner un poco de dinámica porque voy a profeso utilizar al articulado de la ley contrato para ver una profusa reglamentación que tiene la ley contrato sobre la remuneración. No solo en algunas cosas hemos visto, la forma en que puede pactarse, cuándo debe abonarse, cómo debe abonarse, el recibo de sueldo, los requisitos, y como es bastante profusa, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la propia ley contrato para ir con los artículos explicando los temas. Yo me voy a detener un poco más en los que presenten algún grado de dificultad y voy a acelerar en los que no los presenten. Viáticos, ya lo vimos, serán considerados como remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada. El ejemplo lo dimos en la clase pasada, en el recibo me ponen viático 10.000 pesos, yo vengo con comprobante por 8.000 y devuelvo los otros 2.000, ningún problema. Me dieron viático, yo gasté 8.000, devolví 2.000. Ahora, si yo vengo con comprobante por 8.000 y hay 2.000 que no devuelvo, esos 2.000 son remunerativos. ¿Por qué? Porque no hay comprobante que lo avale. Entonces, el viático en principio es remuneración, salvo en la parte que se acredite efectivamente gastada. Ustedes podrán preguntarme, che, profe, pero ¿y por qué esto? ¿Qué uso puede tener? Si en realidad el viático es porque si alguien tiene que viajar, hacer una tarea afuera. La realidad es de que muchas veces del lado del empleador o del empresario, en función de los costos, lo que se está buscando es cuáles son los caminos que me permiten la ley para bajar el costo laboral. Entonces, si el empleador puede poner sumas como viáticos y no ser remunerativas, por lo tanto, no hacer aporte y contribuciones, no utilizarle la base del 245, no utilizarla para vacaciones, no utilizarla para aguinaldo, lo haría y lo hace. Entonces, la ley lo que le dice es, momento, esto es remuneración, salvo que usted demuestre de que hubo efectivamente un gasto. Si hay un gasto, ahí ese viático rendido directamente no es remunerativo. Bien, algo que está un poquito más adelante, no mucho más, pero que me viene a cuento porque siempre también es un tema que trae alguna polémica. Y hasta aquí creo que la clase pasada no lo introduje. ¿Qué sabemos sobre las propinas? ¿Qué es la propina? Tienen cara de dar mucha propina ustedes cuando van a determinados lugares, de dejar importantes sumas de dinero. La pregunta es, todos tenemos una noción. La propina es eso que deja quien está consumiendo un servicio, que no es que es el empleador, recibe ese servicio y deja la propina. Podría ser desde el chico que nos limpia el vidrio en un cruce de semáforo hasta la más común de las propinas o una de las más comunes que es un restaurante, una cafetería, una confitería o juegos de azar, la ruleta. ¿Qué opinan? ¿Qué saben de la propina? ¿Es remunerativa o no? ¿Es remuneración la propina? Yo creo que no.
porque no es el empleador el que la da. Bien, la paga un tercero. Para eso, para Daniela es determinante. Como es un tercero el que la paga, no es remuneración. ¿Algún otro que opine algo distinto, igual? Nada, nos quedamos ahí. Tomemos lo que dice Daniela. Hola. Ah, estás duplicada, Lidia. Debes estar por teléfono y por compu, capaz. Ahora sí, a ver. Ahora, ¿me escuchas? Ahí te escuchamos Bueno, bien, sí. yo tengo una duda al respecto porque sé que hay casos en que la propina se la apropia la persona que la recibe, pero hay otros casos en que la propina se junta como en un fondo y se distribuye entre los empleados. No sé Bien. si eso hace una diferencia o no. Son distintas formas de cómo se procede con la propina, pero en definitiva no estaría en esencia contestando la pregunta mía. Daniela se paró en una postura, dice, como no es el empleador el que la aporta, no es remuneración. Esa es una postura. Ahora yo le diría a Daniela, perfecto, Daniela. Ahora, lo cierto es que a mí me encanta que ese tercero venga y me dé 10.000 pesos por mes, 20.000 pesos por mes, 50.000 pesos por mes, porque si mi sueldo son 250.000 y yo tengo 200 más de propina y todos los meses tengo más o menos 200 de propina, yo me estoy llevando 450. ¿Qué me importa si me la paga el empleador o me la paga un tercero? Lo cierto es que a mí me incide como trabajador de manera significativa. ¿Entienden a dónde voy? O sea, ella se paró en como no es el empleador, no es remuneración. Es una postura. No vamos a ponerle más suspenso. La ley contrato dice que en principio la propina para ser considerada remuneración tiene que reunir dos requisitos. Estar permitida, es decir, que no vaya a ser que esté prohibida, estar permitida y ser habitual. ¿Va de vuelta? La ley contrato dice claramente que la propina, vamos a ir al artículo, discúlpenme, yo a veces me demoro porque tengo superpuesto la imagen de ustedes sobre la ley contrato que estoy viendo. 113. Cuando el trabajador, con motivo del trabajo que preste, tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias, los ingresos en conceptos de propina o recompensas serán considerados formando parte de la remuneración si revistieran el carácter de habituales y no estuvieran o no estuviesen prohibidas. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Más allá de la postura de Daniela, la ley contrato dice, no importa quién las pague, aún siendo un tercero, la propina es remuneración, en la medida que reúna estos requisitos. Que esté permitida, es decir, que no vaya a ser que esté prohibida, y que sean habituales, no que sea una vez que dejaron una suma de dinero. Es decir, si revisten el carácter de habituales y no estuviesen prohibidas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se saca el monto en ese caso? ¿Cómo Espere. sabemos cuál es la propina? No, ya se fue al final de las propinas. Vamos al principio, vamos a lo básico. Si yo les pregunto, con lo que acaban de leer, 113, los trabajadores gastronómicos, ¿reciben propina? Sabemos lo que son los gastronómicos, ¿no? Los que trabajan en restaurante, confiterías, hotelería, todos son considerados gastronómicos. ¿Reciben propinas? Sí. ¿Son habituales? Sí. Sí. A veces sí, a veces no. Pero hay que dejar el 10%. Pero en nuestra usanza, en nuestra costumbre argento, la propina en el restaurante es algo que se suele dejar. Alguno el porcentaje, otro menos, otro más, pero se suele dejar. Son habituales. No es que es algo raro. ¿Están prohibidas? No. Daniela ha tomado la opción de empleador... ser la categórica del grupo en el día de hoy. Ella dice, primero, la propina no es remuneración. Generalmente no. Generalmente no. Y hoy dice, ¿está prohibida? No. ¿Y por qué lo dice Daniela? Porque cuando uno entra a un restaurante o a una confitería, no ve un cartel que diga prohibido dejar propina. No es habitual que exista eso. Hay otras actividades en las que sí. A veces dice,
por favor no dejar propina, y en otra que dice se sugiere dejar propina. Ahora bien, acá hay un tema con el cual yo estoy jugando con una pequeña trampa, que es el conocimiento, y no tienen por qué ustedes tener conocimiento de esto. El convenio colectivo de los trabajadores gastronómicos prohíbe expresamente la recepción de propinas. Pero con una particularidad. El artículo dice que está prohibido cobrar propinas, pero que la recepción de las mismas nunca dará lugar a sanciones disciplinarias por parte del empleador. A ver si me entienden un poco la onda. Cuando se hizo el convenio colectivo, como la disposición de la ley contrato ya venía, lo que negociaron las partes es, vamos a decir una cosa, está prohibida, pero si la cobrás, el empleador no puede hacer nada. ¿Y por qué está prohibida? Justamente para que no integre el concepto de la remuneración. El convenio colectivo, en anuencia entre la asociación sindical y la asociación de empresarios, dijo que estaba prohibida. Por lo tanto, todos los gastronómicos que cobran propina, la cobran, pero no integran la remuneración. Y por eso es que, como Lidia preguntaba, no está regulada de manera general. Y hay restaurantes donde la propina directamente se la lleva quien la recibe, otro que van a un fondo común, otro que se divide con la cocina, otro que se divide con la cocina, la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Usos y costumbres de cada lugar. Y otros, lo que es más absurdo, donde el empleador se queda con parte de la propina. Pero no está Hay regulado. países donde es obligatorio incluso la propina. Bien. Creo que en Estados Unidos. En Estados Unidos el tax y la propina son obligatorias y es un porcentaje porque integran la remuneración regulada del trabajador. En Argentina no, salvo en Bariloche o en los centros turísticos donde más de una vez a ustedes le ponen el porcentaje de propina abajo y se lo hacen pagar en la tarjeta como si fuera obligatorio. Yo he tenido importantes y lindas charlas en Bariloche, en el Patacón, me acuerdo, donde me quisieron cobrar la propina así y le dije, esto es una estafa, no es una propina. O sea, la voy a dejar, pero no así como vos me lo estás poniendo, porque no es obligatoria. El pobre chico no entendía nada, la administración se hacía el boludo, los dueños del Patacón nos vivirán en Hawái, no sé dónde, a nadie le importaba. Pero lo cierto es que en Argentina no existe, pero como tenemos mucho, en algunos lugares, mucho turismo extranjero, lo mismo ocurre en el glaciar Perito Moreno, el turismo extranjero está acostumbrado a pagarlo, sobre todo el estadounidense, no así el europeo. Por ejemplo, en Europa, en España y en Italia, la propina no es común. No solo no es común, sino que ellos mismos recomiendan no dejar propina. Estuve hace muy poquito, un mes en Italia y en España, y la propina no es común. Y cuando uno la deja, es muy bienvenida. Ellos saben que los latinos somos de dejar propina, entonces por supuesto que hacen una gestión más útil para tratar de obtenerla, pero el europeo normalmente no deja propina y no es parte de su cultura, sí en Estados Unidos. Pero quiero volver sobre esto, porque así como preguntó Lidia, che, pero bueno, entonces ¿cómo es? ¿Cómo está regulado? ¿Por qué uno se lo lleva a uno, otro se lo lleva en un pozo? Bueno, porque en gastronómico está prohibida, pero si se recibe, no puede haber sanción. ¿Esto qué es? Sabemos que se paga propina, pero no la vamos a incorporar como remuneración, por lo tanto la vamos a prohibir. En la medida que la sigan recibiendo, bienvenida. Pero en otras actividades, como en el juego de azar de los casinos, ahí está expresamente regulada la propina. Cuando, esto que voy a decir es propio ya de mi edad, ¿no? De la edad de ustedes, cuando en el casino se dice caja de empleado gracias y se cierra y se lleva el dinero que se ha dejado de ficha, esto era algo muy antiguo porque cada vez se juega menos con ficha y hoy se juega muchísimo online, la caja de empleados como tal existía. ¿Y qué es? Se junta la propina que se da en todas las mesas y aún las que se solían dejar en fichas en las máquinas tragamoneda, y el convenio colectivo tiene regulado cómo se distribuye. Y para la pregunta de Lidia, ahí sí está regulado, Lidia, y ahí no se la puede llevar, por ejemplo, el cupier de la mesa. Tiene que toda ponerla, se cuantifica y en función de cómo el convenio colectivo asigna puntos
por la función que usted cumple, que es una función jerárquica, a mayor responsabilidad, más punto tiene, ahí se distribuye la propina y figura en el recibo y es remuneratoria, porque en el juego de azar, en los casinos, la propina es habitual, está permitida y está regulada en el convenio colectivo. Entonces, a diferencia de los gastronómicos, donde el convenio la prohibió para no considerar la remuneración, en los juegos de azar de casinos la permitió, es habitual y la reguló. Entonces, integra la remuneración, la paga, como dijo Daniela, un tercero, que es el cliente, pero va a un fondo común, pero después tiene muy tabulado cómo se distribuye. Y todo el mundo controla de que efectivamente las fichas vayan al fondo común. Por ejemplo, esto es muy letra chiquita, y por haberme tocado asesorar casino. El trabajador tiene prohibido no solo jugar, sino ir y cambiar una ficha. O sea, no puede quedarse con una ficha, ni puede ir y convertirla en plata. Y si en vez de hacerlo él, lo hiciera con un amigo, un conocido, es una falta grave que justifique el despido. ¿Por qué? Porque sería la forma de evadir el fondo común de la propina y de evadir la reglamentación de cómo se debe ser distribuida, que está en el convenio colectivo. Entonces, más allá de la anécdota, quiero que quede claro, porque es un tema que suele ser bastante de opinión, y la opinión suele ser como arrancó Daniela. No, che, ¿por qué remuneración si la paga un tercero? Y sin irregular, como dijo Lidia, ¿cuánto sé que voy a tener de propina? A lo mejor tengo más, a lo mejor tengo menos. Ustedes se asombrarían lo que incide la propina en determinados rubros. En gastronómico es muy significativa. Cuando en más de una oportunidad se trata de luchar y discutir los sueldos gastronómicos diciendo de que los sueldos son muy bajos, los empresarios dicen, pero ¿y la propina? ¿Y la propina que se gana? La propina suele ser un medio sueldo más, o depende del lugar, o un sueldo más, si estoy en un lugar turístico. Por eso no es lo mismo trabajar en un café, yo vivo en Fernández Oro, una localidad que me acobija hace 3 años, muy bien. No es lo mismo un café de Fernández Oro que el café de la P en París o en Recoleta en Buenos Aires, porque las propinas son otras, el público es otro, la civilidad es otra. Entonces, ahí hay la diferencia que saca el trabajador entre un lugar y otro. Sí, Maggie. Mi duda, profe, era por ahí le iba a pedir que me puntualizara lo de habitualidad. Entonces, ¿tiene que ver con esto de los usos y costumbres del lugar o con la actividad comercial? O sea, No, que sea común de... los usos y costumbres del lugar, porque en algunos lugares puede que lo sea y en otros que no. Entonces, si es común que en determinado rubro se deje propina, yo puse el ejemplo de el que limpia los vidrios, sabiendo de que todos iban a decir, bueno, pero ese no es empleado en relación de dependencia, ese vive de eso, claro, ahí está claro. Pero ese es el concepto de la propina, es la gratificación que le damos en función de la tarea y el servicio que recibimos. Las más comunes son en la gastronomía, la hotelería y el juego de azar, pero hay otras actividades donde también la propina suele ser parte del uso y costumbre. Y en algunas regiones se da y en otras regiones no se da. En nuestro país, que es tan vasto, el norte y el sur tenemos distintas particularidades. Entonces, a tu pregunta, Magalí, es ¿cuáles son los usos y costumbres del lugar? Ahí está con la habitualidad, si se repite o no se repite. Que alguien, no sé, en un comercio, después de haberse comprado un tapado de una dama, le deje a la vendedora, porque quedó maravillado, una propina de 1.000 pesos, no es normal. En el comercio no es habitual. Ahora, si vos me demostrases de que por determinadas características de ese comercio, de esa zona, las damas que van y compran determinado producto, que puede ser, no sé, no solo dije el tapado, pero puede ser cualquier producto, tiene como hábito dejar, bueno, se convirtió en habitual. Ahí lo que habría que ver es si está permitida o está prohibida. ¿Mm? ¿Se entendió? Bien. Retomo un poquito. Estábamos en viáticos, concepto de remuneración en dinero. Esto ya lo habíamos visto. Recuerden que debe ser en dinero prioritariamente y en especie no más del 20%. Es decir, que el límite de pago en especie, siempre que hablamos de la remuneración
de la escala convencional. Si estamos hablando por sobre eso, como una prestación complementaria, no hay problema, podría ser un porcentaje mayor. El otro día mencionamos algo de las comisiones, porque es una de las formas en las que puede convenirse la remuneración. Cuando el trabajador sea remunerado en base a comisión, esta se liquidará sobre las operaciones concertadas. Aquí vamos a puntualizar algo, pero antes reiterar lo que dije la clase pasada. ¿Puedo convenir que mi remuneración es íntegramente a comisiones? Sí, puedo, no hay problema con eso. Lo que tiene que quedar claro es que ese trabajador todos los meses va a cobrar el mínimo de la escala salarial que le corresponde al convenio colectivo que alcanza su actividad. Entonces, no es que un mes va a cobrar 0 y otro mes va a cobrar por las comisiones que hace. Siempre va a tener un mínimo y después veremos si esas comisiones integran o no el mínimo o si están por sobre el mínimo. Aquí lo que sí agregó la ley es que es operaciones concertadas. Esto es, no la tentativa de venta, sino la venta materializada. Vamos al vendedor de auto que habíamos dicho el otro día con el compañero que lo pusimos a vender Mercedes-Benz. Pueden entrar 100 personas a preguntar por Mercedes-Benz y él puede hacer 100 formularios de cómo se va a vender. Ahora, si ninguno concreta la operación, no hay comisión. También la ley en esto es clara. Si concreta la operación, hay derecho a la comisión, sin perjuicio que después sea un incumplidor, porque lo sacó en cuota y no paga las cuotas. Bueno, eso es un problema del empresario, no es un problema de la comisión del vendedor. ¿Se entiende esto? Cuando hablo de operación concertada, en este caso, es que la venta se haya efectivamente materializado, no de que realmente haya cobrado el producto de la venta. ¿Por qué? Porque a lo mejor al empresario le conviene dar financiación, porque los intereses que cobra por financiación son parte de su rentabilidad y le interesa más la cadena de intereses que lo que es el producto en sí. Esto que estoy diciendo no, por ahí le suena chino, pero hace muchos años que el negocio de electrodomésticos en nuestro país no es el electrodoméstico en sí. El electrodoméstico como producto no tiene una rentabilidad alta. La rentabilidad de las cadenas son las líneas de financiación que dan para la venta de ese producto o ese electrodoméstico. ¿Entienden lo que digo? O sea, si yo voy, me compro un lavarropa y el lavarropa vale, no tengo idea cuánto vale un lavarropa, vamos a ponerle 150.000 pesos, a lo mejor la ganancia de ese comercio sobre los 150.000 es una ganancia pequeña. Ahora, si yo lo compro financiado a 24 cuotas y cada cuota son de 10.000 pesos, 15.000 pesos, la rentabilidad del negocio está sobre el negocio financiero. ¿Se entiende esto? Entonces, si después ese negocio financiero, que no pago la cuota, porque es muy alta, porque, no sé, el país entra con esta crisis de loop que nos da cada tanto, entonces ese trabajador se quedó sin empleo y no la puede pagar, pues eso es un problema del empresario, no es un problema de la comisión. Las comisiones colectivas o porcentaje sobre venta, que también es otra forma de pactar, porque aquí en el 108 estábamos viendo un poco la comisión individual, pero también podemos convenir comisiones colectivas o sobre un sector. Todo el sector de venta, sobre todo lo que se venda, va a tener una determinada comisión. Dice el 109, si se hubiera pactado comisiones o porcentajes colectivos sobre venta para ser distribuido entre la totalidad del personal, esa distribución deberá hacerse de modo tal que aquellas beneficien a todos los trabajadores, según el criterio que se fije para medir su contribución al resultado económico obtenido. ¿Esto qué es? Somos 10 los vendedores de salón y pactamos comisiones sobre venta del total. Después, lo que podemos hacer es cómo vamos a qué porcentaje se va a llevar cada uno. Y en eso, habitualmente, se lleva más el que más vende. Pero todos se tienen que llevar algo. Si no, el que no vende no cobra comisión. Lo que la ley dice es que cuando sean colectivas, se debe garantizar de que todos van a cobrar. Lo que no dice que todos van a cobrar igual. Porque si no, ahí es cuando no conviene, el que más vende dice, no, yo no quiero comisiones colectivas, yo prefiero jugarme la personal y vendo los míos. Entonces la comisión colectiva tiene que ver con eso. Participación en las utilidades, habilitación o formas similares. Recuerden que el 14 bis, cada tanto, cuando tenemos tiempo de discutir de otros temas y no nos apura tanto la inflación, vuelve esta cláusula no operativa del 14 bis, que es la participación en las ganancias. O sea, la Constitución nuestra permite esta forma de remuneración, que es que el trabajador participe de la ganancia de la empresa, pero no la tiene regulada,
salvo muy pocas empresas que hace un tiempo ya han regulado, de manera interna para sus propios dependientes, la mayoría no utilizan esta forma. Lo que dice el 110, si se hubiese pactado una participación en las utilidades, habilitación o formas similares, estas se liquidarán sobre utilidades netas. Y aquí viene una diferencia. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy diciendo es sobre lo que quede de utilidad neta al cierre de ejercicio, X porcentaje para los trabajadores, tengo que tener utilidad neta y tengo que tener un cierre de ejercicio, si no, ¿cómo voy a saber qué me toca? Pero insisto, cualquiera de estas formas que se convengan deben respetar irrestrictamente el mínimo de la escala salarial del convenio que corresponde, porque si no, yo no puedo estar atado solo a que haya ganancia. Si tiene un mal año el empresario, no cobró nada. No, recuerden que el alia o el riesgo es del empresario, no del trabajador. Pero sí hay algunos sectores o algunas actividades, por ejemplo, el convenio colectivo de las cubiertas, iba a decir gomerías, pero no es la gomería, sino son los fabricantes de cubiertas. Su convenio colectivo logró hace unos años incorporar una cláusula de participación en las ganancias. Y no hace mucho tiempo, quizás lo recuerdan porque salió en los diarios, FATE tuvo que pagar, pagó lo que estaba comprometido como participación en las ganancias. Para ello, la misma ley dice que el trabajador o la asociación sindical tiene que tener acceso a la contabilidad para justamente poder controlar cómo es que llegamos a ese final de ganancia neta o no. Si no tuviéramos la posibilidad de control, se imaginan que difícilmente va a haber ganancia y siempre eventualmente puede ser pérdida. Bueno, este es el 111. En los casos, que es lo que estaba diciendo, del 108, 109 y 110, comisión individual, comisión colectiva, participación en las ganancias, el trabajador o quien represente, asociación sindical, tendrá derecho a inspeccionar la documentación que fuera necesaria para verificar las ventas o utilidades en su caso. Estas medidas podrán ser ordenadas a petición de parte por los órganos judiciales competentes. Esto es cuando el empresario se niegue a abrir la contabilidad y mostrármela, puedo pedir una orden judicial porque tengo pactada comisión colectiva o participación en las ganancias. ¿Se entendió? ¿Dudas? Seguimos, aceleramos. Salarios por unidad de obra. En la formulación de las tarifas de destajo se tendrá en cuenta que el importe que percibe el trabajador en una jornada de trabajo no sea inferior al salario básico establecido en la Convención Colectiva de Trabajo de la actividad o en su defecto al salario mínimo vital y móvil para igual jornada. ¿Qué es esto, trabajo a destajo? ¿Quién sabe lo que es el trabajo a destajo o por unidad de obra? Que me cuente. Daniela, estamos esperando tu respuesta categórica. Vos tenés que decirme, ¿trabajo a destajo? No, ahora me inhibieron. No. ¿Alguien sabe? ¿Escucharon hablar de trabajo? ¿Escucharon Sí, hablar? que trabaja las horas necesarias para terminar la obra, o no importa la cantidad de horas que sea, ¿no? ¿No es eso? Hay una actividad en el valle que siempre se trabaja a destajo. ¿Cómo, Ariana? Estaba viendo, ¿no es lo que trabajan, por ejemplo, en la fruta cuando dice como que le pagan por los bins que se llenó, cosas así? Exacto. Muy bien. Trabajo a destajo por unidad de obra es yo le pongo un valor a algo que es determinado y determinable. Lo que dijo Ariana aplica a los trabajadores rurales, después vamos a ver por esta cuestión del estatuto, pero lo vamos a tomar como un ejemplo válido. Viene la cosecha y el trabajador le pacto que por cada bins cosechado va a cobrar 5.000 pesos. ¿Todos de acuerdo con eso? Perfecto. Si cosecha 5 bins, son 5 por 5, 25. Cobra 25.000 pesos el día. Ahora, como estoy pactando a destajo, lo que la ley dice es nunca el valor, que es el concepto que vengo repitiendo, puede ser inferior al valor del día de la actividad. Entonces, ¿cuánto gana por día un cosechador? Supongamos que gane 10.000 pesos. Entiendo que he quedado frisado, ¿no? Sí, ¿Cómo profe. frisado? sí, se Congelada congeló. la imagen. Ah,
Sí, da lo mismo que me muevo o no, ya entiendo, pero ahí quedé como con una imagen así muy, muy poco. Esperen un segundo. Ahora vuelvo, un segundito que voy a hacer el nuevo cambio de prestador a ver si... Ahí estamos. ¿Me toman? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿a dónde apuntaba? Que si yo cobro 10.000 pesos por día, porque ese es el salario que tiene mínimo previsto la escala salarial para los cosechadores, y un día hago un solo bin de 5, la pregunta es, ¿cobro 5 o cobro 10? Cobro 10. Siempre cobro por lo menos el mínimo de la escala salarial. Por sobre eso sigo cobrando a destajo. Y algunas características que tienen que tener en cuenta, porque ustedes dicen, bueno, che, ¿por qué le convendría al empleador pagar más que el mínimo? Bueno, el trabajo a destajo, primero que quien lo acuerdo lo resuelve es el empleador. Y normalmente lo hace por una cuestión de conveniencia, porque en el ejemplo que dio la compañera, estamos hablando de la cosecha de la fruta. Yo tengo un tiempo en el cual, mientras más rápido pueda cosechar, mejor calidad tiene la fruta, porque si no se me madura. O a lo mejor estoy con una calidad que es primicia, la quiero sacar rápido para exportarla, obtengo un valor mayor. Entonces, cuando hay destajo, lo que hay es un interés mutuo. Es el empleador está dispuesto a pagar más en la medida que a él le produzca más la mano de obra esa. Y al trabajador también le conviene porque se fuerza a otro ritmo en la medida que vaya a cobrar más allá del valor diario, porque si no, trabaja a su ritmo normal y saca el valor diario. Pero hay algunas características que son importantes del destajo que tienen que valorar. Primero, debe ser evaluado de forma tal de que el mínimo sea alcanzado en una jornada de 8 horas y no que es imposible, pues si no, no tiene sentido. Entonces, en un ritmo normal, en una jornada habitual de 8 horas, el destajo tiene que ser el razonable. Cuando recién dije lo de los beans, esto es, normalmente, supongamos que en la chacra, si la fruta está toda con condición de ser cosechada, porque muchas veces esto también difiere, si el cuadro este está más maduro, no está maduro, si puedo ir una cosecha a toda la fruta que hay o tengo que ir seleccionándola, se hacen los 5 bin que yo dije. Estoy tirando un número a... Ahora, si es imposible hacer 5 bin y todos los empleados vienen haciendo 2, 3, no hay destajo. El destajo va a caer por su propio peso porque nadie va a lograr el objetivo. Entonces, esto es lo que acuerda muchas veces el capataz, el jefe de cuadrilla, con los trabajadores. Dice, como está este cuadro, ¿cuánto es lo que normal se haría en un día? Y 3 bins, perfecto. Entonces, vamos a poner el valor del bin X, que multiplicado por 3 da igual al valor del día, del jornal, y todo lo que sea por arriba se paga como un extra. ¿Se entendió eso? Una picardía no admitida por la ley, pero que se suele hacer, es promediar. La ley no permite promediar, es día a día. Si hoy hice menos de los 3 bins, cobro el jornal. Si mañana hice 5 o 6 bins, no promedio con lo que hice el día anterior, sino que día a día liquido. Y el destajo se va pagando por día. Cuando excedo de la cantidad mínima, cobro el destajo. Cuando no excedo, cobro el mínimo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El truco de promediar es, cuando está por debajo, lo voy licuando porque le voy poniendo la cantidad de bins que hizo en la semana. Entonces, en realidad, no estoy tomando el destajo diario, estoy tomando el promedio de la semana y ahí estoy pagando menos bins de destajo. Bien, esto es lo que se llama salario por unidad de obra o a destajo. El empleador estará obligado a garantizar la dación de trabajo en cantidad adecuada, de modo de permitir la percepción del salario en tales condiciones, respondiendo por la supresión o reducción injustificada de trabajo. Esto es, te pacto a destajo, pero resulta que no te doy la escalera, no tenés, las plantas todavía no están en condiciones de cosechar, entonces nunca vas a llegar al objetivo. Propinas los salteamos. Determinación por los jueces. Este es un artículo poco usado porque en nuestro país, insisto... Hay una pregunta. Escucho, Daniela. Hay una pregunta en el chat. Ah, perdón. Hay una pregunta, pensé que me ibas a decir vos la pregunta. Si se pasa el promedio, ¿se cobra el destajo solo por el que sobrepasa el promedio o por todos los realizados?
Vamos de vuelta, no hay promedio. La ley no permite promediar, es por día. Lo pongo como ejemplo, no sé quién preguntó porque no vi el nombre. Vamos a tomar esta semana y vamos a tomar que 3 bins cubren el valor del día. ¿Todos de acuerdo? El lunes hizo 3, el martes hizo 5, el miércoles hizo 2, el jueves hizo 3 y el viernes hizo 1. Los días que hizo 3 o menos, cobra el valor diario. Los días que hizo más, cobra el destajo por, cuando hizo 5, los 2 bins que hizo de más. No se suman y se dividen, no se promedian. Eso es un error o una picardía del empleador para bajar el destajo. Día a día. Cuando no lo alcanzo, cobro el jornal mínimo. Cuando lo supero, ese día cobro el destajo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien, Abril había preguntado. Ok. Dije la determinación del salario por parte de los jueces, que es un artículo poco utilizado en la práctica. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de las actividades, por no decir todas en nuestro país, tienen escalas salariales acordadas por las partes signatarias de los convenios colectivos. Entonces, es muy raro una actividad que no tenga una escala. Si no la tuviera, es el juez el que la va a ponderar. Hay acá algunos elementos que vamos a aprovechar para pasar rápido los artículos, es la presunción de onerosidad, ustedes ya lo conocen por las características del contrato de trabajo, se presume que es oneroso, nunca es gratuito, y el juez lo que va a hacer para determinarla es tomar los valores comparados de las actividades similares o de lo que gana el resto del personal. Y eventualmente, si no hubiera valor asignado, es el juez el que determine el valor. Voy a no leerlo, pero voy a pasar bastante rápido el concepto del salario mínimo vital y móvil que vimos en la clase pasada y que vimos que es de un valor sensiblemente bajo en nuestro país. Primero, dejar en claro de que la norma es absolutamente optimista, porque lo que prevé el artículo 116 lo que dice es: salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en una jornada legal de trabajo, de modo que le aseguren alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión que es jubilación. Esto, con menos de 200.000 pesos en nuestro país, es más que ciencia ficción. Pero bueno, es el concepto con el cual fue concebido el salario mínimo vital y móvil, que en nuestro país tiene muy poca aplicación, como ya expliqué, porque la mayoría de los trabajadores no están alcanzados por el salario mínimo vital y móvil, sino que están por el mínimo del convenio colectivo al que pertenecen. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Pero hay algo para lo cual sí necesitamos saber el valor del salario mínimo vital y móvil. Y es algo que está luego en el articulado, pero que vamos a aprovechar para dar hoy, que es el concepto de inembargabilidad de la remuneración. En principio, para la ley contrato de trabajo, la remuneración es inembargable en los límites de tope que fije la autoridad de aplicación. Tenemos un viejo decreto, que es el 484 del año 87, de la época de Alfonsín, que fijó las pautas de qué es lo que puede estar sujeto a embargo de un salario o de una remuneración. Si yo les pregunto así a todos, incluida a Daniela, que tiene la respuesta, o que cree tenerla, No. ¿qué se puede embargar del salario? ¿Qué porcentaje es embargable del salario? ¿Quién sabe o qué me dirían? Decilo, Daniela, atrás que te salís. Todos estamos escuchando. Te estamos escuchando que tenés un porcentaje. Queremos ver cuál. No sé por qué me suena el 35%, pero no sé Es un por poco qué. mucho. No. Es el 33 Sí, la confiscabilidad, el 35 es un poco mucho. claro. 20% No sé por qué dice todo el mundo. Ustedes no dicen nada, pero la mayoría cuando a uno le pregunta dice no, hasta el 20%. Bueno, eso está mal. Es un concepto que está tomado así en el aire sin tener la precisión del decreto 484 del cual vamos a hablar. Unamos ahora conceptos. ¿Por qué salario mínimo vital y móvil dije que era importante para esto? Porque el decreto lo que dice es que un salario mínimo vital y móvil, es decir, el importe equivalente a un salario mínimo vital y móvil, es inembargable. Si yo cobrara
el valor solo de un salario mínimo vital y móvil, no me pueden en principio embargar. Vamos a ver que hay excepciones a esto, pero en principio no me pueden embargar. Lo que exceda de un salario mínimo vital y móvil a 2, se puede embargar o se embarga en un 10%. Y recién lo que supere 2 salarios mínimos vitales y móvil, se puede embargar o se embarga en un 20%. Lo voy a dar de vuelta, no desesperen, de todos modos está grabado. Pero vamos. El valor de un salario mínimo vital y móvil, ¿se acuerdan cuánto dijimos el otro día que estaba el salario? 100 y algo, 130. Sí, pero ciento y cuánto era. No llegaba. 118.800. era. Sí, creo que no Sí, llegaba a 118.000. 120. Tomémoslo como en 120. Si estamos equivocados, pues es cuestión de googlear y ver cuánto es el valor. Entonces, supongamos que es 120. Si yo cobro 120 porque soy un trabajador que cobra un salario mínimo vital y móvil porque no estoy alcanzado por ningún convenio colectivo, etcétera, 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 no me pueden embargar en principio, más allá de las excepciones que vamos a ver que hay. Ahora, si cobro entre 120 y 240, que es entre 1 y 2, me pueden embargar un 10% sobre esos 120. Si cobro más de 240, me pueden embargar recién ahí un 20% sobre lo que exceda a los 240. ¿Se entiende esto? Entonces está mal decir de que el embargo es del 20%, porque para que a mí me puedan embargar un 20%, tengo que cobrar más de 240 y solo me van a poder embargar el 20 sobre lo que exceda de 240. Sobre lo anterior, un 10 de 120, 120, y sobre los primeros 120, nada. Ahora, dije que hay excepciones. Sí, el mismo decreto dice que las deudas alimentarias no están sujetas a este porcentaje y es el juez el que determina el porcentaje de embargo. Que a veces, como dice Daniela, dependiendo la cantidad de hijos y la circunstancia, puede rondar un 30 o 35%. De ahí era. La otra excepción que hay es lo que se denomina litis expensas, que más allá del latinazgo es la deuda de expensas. Si yo vivo en un edificio de propiedad horizontal y debo expensas, por esas expensas me pueden embargar un porcentaje superior al del decreto 484, porque están excluidas del límite. Y quien va a determinar el porcentaje va a ser el juez que ordene el embargo. ¿Se entendió? Anotan el decreto, lo buscan, está en PEDCO, o lo buscan, lo googlean, como quieran, es del año 87, es de la época de Alfonsín y sigue plenamente vigente. Esas son las pautas con las cuales puede ser embargado un salario o una remuneración. Bien. Sí. Escucho. Era decreto 484, ¿no? 484 del año 87. Bien, gracias. Estoy en el 120, el salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca el reglamento, salvo por deudas alimentarias. En realidad, ahí vayan al 484 para ver. Bueno, vamos al SAC, o sueldo anual complementario, o aguinaldo, o sueldo 13. He dicho lo mismo, nada más que he utilizado distintas formas o sinónimos con los que se lo conoce. ¿Por qué sueldo 13? Porque este es un sueldo más que el trabajador devenga al año, nada más que se cobra dividido, fraccionado en dos partes. Una cosa es cómo lo van a ver escrito en la ley contrato y otro es lo que dice la ley especial que el legislador de vago no la ha incorporado, que es la 27073, y que en realidad es del año 2015, con lo cual tiene mucho tiempo. Yo les voy a explicar la parte fácil, cómo se calcula el aguinaldo y cuándo se debe cobrar. La parte fácil es que el SAC o el aguinaldo equivale al 50%, es decir, a la mitad de la mejor remuneración que yo haya devengado en ese semestre. Va de vuelta. Es el 50%, es la mitad de la mejor remuneración que yo haya devengado, no estoy usando el concepto percibido, sino devengado, en ese semestre. ¿Y por qué hablo de semestre? Porque el SAC se liquida del 1 de enero al 30 de junio y se cobra después del 30 de junio, ese es el SAC del primer semestre, y luego hay derecho al SAC del segundo semestre, que es del 1 de julio
al 31 de diciembre, pero que se cobra antes, no se cobra el 31 de diciembre. Esta es una reforma de la época del macrismo, que lo llevó al 18, si no me recuerdo mal, de diciembre como fecha de pago. ¿Alguien lo vio a la fecha? Acá tenemos. Me fui a la, perdón, me pasé. Dice, y la segunda con 18 de vencimiento el diciembre, acá 18 de está. diciembre. Me acordé de casualidad, no porque lo sea tan memorioso. Bien, entonces, vamos de vuelta. ¿De qué estamos hablando? Esto es importante, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de remuneración. Es un salario más, por eso se llama el salario 13. Es un salario que se incorporó en la época del peronismo como una ayuda al trabajador y que se paga desdoblado, pero algo que es importante, se devenga día a día. No es que yo tengo derecho a cobrar el SAC si trabajé todo el semestre o si trabajé todo el año. No, no. Día a día que yo voy trabajando, voy devengando mi sueldo anual complementario proporcional. Por eso es que si alguien es despedido el 30 de marzo, tiene derecho a cobrar el SAC proporcional hasta marzo. ¿Se entiende esto? Porque lo fue devengando todos los días que fue trabajando. Entonces, cuando yo digo es la mitad la mejor remuneración del semestre, es si yo trabajé todo el periodo. Vamos a tomar un ejemplo típico. Vengo trabajando, ya tengo antigüedad en la empresa, y en el 2023 trabajé hasta el 30 de junio. ¿Qué tengo derecho a cobrar? El SAC del primer semestre. Yo cobré durante ese semestre distintas remuneraciones. Un mes cobré 400.000, otro 500.000, otro 430, otro 520 y otro 600. Son todas variables. ¿Qué hago? La más alta, no importa acá la habitualidad, nada, la más alta la divido por la mitad. Y mi SAC es el 50% de esa remuneración, la más alta devengada en ese semestre. ¿Se entendió? Ahora sigo trabajando y trabajo el segundo semestre, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, pero el 18 de diciembre el empleador me tiene que pagar ya. No va a tener devengado diciembre, después vemos cómo eso se ajusta, pero la reforma tuvo que ver con cobrarlo antes del Año Nuevo y de la Navidad. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a mirar las remuneraciones. Resulta que este trabajador ahora cobró 400, 450, 500, 525, 500. La más alta es de 525. ¿Cuánto es su SAC? 525 dividido 2. Entonces, ¿puede que el SAC del segundo semestre sea más bajo que el del primer semestre? Sí, perfectamente. Porque debo tomar la devengada más alta del semestre. En nuestro país, lo que les estoy diciendo es casi ciencia ficción, porque por efecto de la inflación, las remuneraciones siempre tienen tendencia nominativamente a ir hacia arriba. Entonces, es muy raro que alguien cobre en un segundo semestre menos que lo que cobró en un primer semestre. Es raro, no imposible. ¿Por qué? Porque puede ser que este trabajador en el primer semestre hizo muchas horas extras por una circunstancia especial de la empresa. Entonces, su remuneración en 1 o 2 meses hizo un pico y se fue arriba. Y después la empresa no necesitó más de las horas extras. Entonces, después se normalizó y cobró la remuneración estándar. Entonces, en ese primer semestre tiene un SAC más alto, en el segundo tiene un SAC más bajo. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Insisto, porque la ley dice que debo pagar como SAC el 50% de la remuneración más alta devengada en el semestre que lo estoy liquidando. ¿Dudas? No, ¿se me escucha? Perdón, Ramiro, ¿me dijiste que no o que sí? No te entendí. No, sí, yo tengo una duda. Diga. ¿Esto se aplica a todos los tipos de modalidades contractuales de trabajo o algunas determinadas? No, no. La remuneración, como estamos dándolo como concepto, es general para todos los trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada. Después, cada convenio colectivo puede tener algunas particularidades sobre la remuneración, pero el SAC es común a todos los trabajadores del sector privado, cualquiera sea la forma de contratación que hayas tenido. Por ejemplo, lo que vas a tener como una característica, aprovecho lo que pregunta Ramiro, es, si yo soy un trabajador de temporada y trabajo 3 meses y finaliza la temporada, ¿cuándo cobro el SAC? ¿El 30 de junio o el 30 de abril que finalizó la temporada? El 30 de abril.
Se corta la temporada, se me liquida el SAC proporcional y lo cobro en ese momento. ¿Pero por qué? Porque Claro, no voy a esperar al 30 de junio porque no voy a seguir trabajando, pues está suspendido ya el contrato. No sé si a eso te referías, Ramiro. sí, particularmente mi duda era en esos casos así de temporada o cuando la modalidad no es El plazo de fijo ejecución igual, el continua. eventual igual, yo lo estoy devengando día a Bien, día. Lo que pasa es que si el contrato se termina, lo voy a cobrar en ese momento. Si no, lo voy a cobrar en los ciclos preestablecidos del 30 de junio y el 18 de diciembre. A ver, una pregunta, porque todos me dijeron que entendieron y entendieron la proporcionalidad. Supongamos que un trabajador que tiene una antigüedad X, se le extingue el contrato el 30 de septiembre y que ha cobrado en julio, agosto y septiembre siempre lo mismo, 500.000 pesos. ¿Cuánto cobra de SAC? No, no sé, yo iba a preguntar cuál era la fórmula en el caso de que se rescindiera el contrato antes de que cumplimentara el segundo semestre o antes del primero. O sea, antes de tener 6 meses, ¿cómo hago para sacar el cálculo de cuánto le corresponde? La fórmula es proporcionalidad. ¿Qué quiero decir cuando hablo de proporcionalidad y de devengamiento diario? Día a día lo va devengando. Razonen. Ya sé, me van a decir la matemática no es lo mío, por algo estudio derecho, si no hubiese sido ingeniero, todos decimos lo mismo, pero piensen. Lo divido por 6 y lo multiplico por la cantidad de meses que trabajó, de días que trabajó, o de meses, en realidad. Bueno, pero si no fueron meses exactos, Tengo que dividirlo por la cantidad de días, si lo a devengo ver, por día. piensen. Lidia hace así con la cabeza, piensen. Yo digo que lo voy devengando día a día. ¿Cómo harían la cuenta? ¿Puedo sacar el valor del SAC diario? Supuestamente sí, dividiendo lo que sería la mitad del salario dividido la cantidad de días trabajados, Esperen. ¿o no? Saber No, el la valor cantidad de diario. días que tienen los 6 meses, ¿Cuántos días tienen los 6 meses? claro. ¿Cuántos días tienen? 18, Me di cuenta 180, que vamos a estar supuestamente. en el barco, no vamos a 180. avanzar. Listo. Yo se los doy, ustedes pues miran el video y hacen la cuenta porque si no vamos a estar toda la tarde. Se computan días 180 días tiene hábiles. el semestre, 180 días tiene el Claro, semestre. Si yo sé que la mejor remuneración de eso trabajado son 250.000 pesos, divido 250 en 180 y eso me da el valor diario del del SAC. día. Lo multiplico por la cantidad de días que trabaje el semestre y ese me da el SAC proporcional. Es tan sencillo Bien. como eso. Porque la cuenta que dijo Daniela es, si lo divido en 6 meses me da el valor mensual del SAC, pero si no trabajó meses Claro, exactos, en el ejemplo que yo le di, les di meses exactos y le di, si era 500, la mitad era 250 y como había trabajado 3 meses, la mitad era 125. Pensé que lo iban a sacar así más rápidamente, pero listo. Es un tema matemático, razónenlo, no lo subestimen porque pueden haber ejercicios de ese tipo en el parcial, porque lo que necesitamos es que cuando se reciban puedan saber cuánto va a cobrar un trabajador de sueldo anual complementario proporcional. Bien, época de pago ya lo dimos, pago proporcional es lo que estábamos hablando. Medios de pagos. En nuestro país, históricamente, el pago del salario ha sido en dinero en efectivo. Luego, con el tiempo, se incorporó el cheque y la última fórmula de pago que se ha incorporado es el pago por la cuenta sueldo o bancarizado. Esto también sufrió en la época del 90 algunos cambios. Primero era optativo, después se convirtió en obligatorio, es obligatorio para la mayoría, pero hay una trampita que algunos suelen utilizar, que es justamente la última parte del artículo 124, que aún reformado sigue diciendo lo mismo. Observen que el 124 dice, en todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración sea abonada en efectivo. Es decir, lo deja como una potestad del trabajador. Pero, ¿qué quiero decir con esto cuando hablo de trampita? Que muchas veces es el empleador el que hace la nota y le dice, firma acá donde me estás pidiendo que te pague en efectivo. ¿Por qué optaría un empleador por pagar en efectivo y no pagar de manera bancarizada? Es obvio,
porque cuando se paga de manera bancarizada con la cuenta sueldo, el pago queda acreditado en la cuenta, tanto la fecha como el monto. En cambio, cuando pago en efectivo, la fecha es la que dice el recibo, que puede que sea el cuarto día hábil, pero en realidad estoy cobrando el 15, el 18, y el monto es el que dice el recibo y a lo mejor estoy pagando menos, estoy compensando dinero, o tengo un trabajador parcialmente en negro y le hago figurar como el recibo oficial y le pago menos. Entonces, esto lamentablemente se sigue usando, más allá de que está previsto en cabeza del propio trabajador como un beneficio del trabajador, y termina siendo un perjuicio del trabajador porque el empleador predispone de que le va a pagar en dinero en efectivo. ¿Se entendió? Las cuentas sueldo, lean el artículo, deben ser gratuitas, no pueden estar grabadas. Ojo con esto, salvo que el trabajador la termine utilizando en beneficio. Entonces, si el trabajador en esa cuenta toma un crédito, deja de ser cuenta sueldo y pasa a tener un costo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle. Periodo de pago, mes calendario vencido o por quincena, y aquí viene un tema de la mora. La mora en el pago del sueldo es automática y opera al cuarto día hábil del mes siguiente. Voy a decir una obviedad para aquellos que a lo mejor no han trabajado o no tienen idea. A diferencia de lo que ocurre con un alquiler que uno tiene que pagar anticipado, en el sueldo uno cobra mes vencido. Es decir, trabajo todo el mes de septiembre y recién cobro en octubre. No es que me pagan antes, me pagan después que yo ya devengué mi derecho al salario. Ahora, ¿cuándo me tienen que pagar si yo trabajé en septiembre en el mes de octubre? Al cuarto día hábil del mes de octubre. Ahí opera la mora en forma automática. Tanto a los mensuales como a los quincenales, la mora es al cuarto día hábil. Agrego, más allá de que no está en estos artículos que estamos viendo ahora, sino en el 255 bis, lo mismo pasa con la indemnización. Si me extinguen el contrato de trabajo, me despiden o renuncio, lo que sea, y tengo derecho a cobrar la liquidación final, al cuarto día hábil de producida la extinción, se me tiene que pagar. Se utiliza el mismo plazo para la indemnización que para el supuesto del pago del salario mensual. Bueno, acá está el cuarto día hábil del 128, días y horas de pago. Acá voy a saltear, porque ¿qué pasa? La ley contrato, concebida en los años 70, tiene mucha reglamentación respecto del lugar de pago, la forma de pago, los días de pago, para tratar de evitar lo que fue una conducta bastante habitual, desgraciadamente, en los años 20 en nuestro país, que era pagar con especies, en lugares de expendio de bebida alcohólica, o sea, de trampear en el pago. Entonces, por eso es que está muy reglamentado el 129 siguiente cómo es y dónde es que debe realizarse el pago para que no sea considerado nulo. Voy al 130 con adelantos. Habrán escuchado hablar ustedes de los anticipos o los adelantos. Dos conceptos que quiero que queden claros. Primero, esto no es obligatorio para el empleador. El empleador tiene la obligación de pagar el salario antes de que vence el plazo del cuarto día hábil del mes siguiente. Esa es la obligación. Pero no está obligado a dar anticipos o salarios. Esto a veces genera alguna confusión porque el trabajador entiende de que puede exigir de que le den un anticipo o que le den un adelanto. No puede exigirlo porque la obligación es pagar el sueldo dentro del plazo legal, no de otorgar anticipos. Ahora, si los otorgaras, la ley ha puesto porcentajes, ha limitado el anticipo. ¿Cuál es la razón de esto? De que no esté hipotecado a futuro con muchos sueldos adelantados, porque eso lo que permite es que el empleador después tome alguna condición de ventaja sobre el trabajador. Si yo ya debo 2 sueldos porque me los han anticipado, y es posible que me hagan trabajar horas extra y no me las paguen, es posible que tengan alguna bonificación y no me la reconozcan, porque el empleador se pare en el supuesto de, pero yo ya te adelanté 2 sueldos o 3 sueldos. Entonces, observen que el 130 dice, el pago de los salarios debe efectuarse íntegramente en los días y horas señalados, que es la función de cuándo se paga. El empleador podrá efectuar adelantos de remuneración al trabajador en un 50% de las mismas, correspondiente a no más de un periodo de pago. La instrumentación del adelanto se sujetará a los requisitos que establezca la reglamentación y que aseguren los intereses y exigencias del trabajador, el principio de intangibilidad de la remuneración. En caso de especial gravedad y urgencia, el empleador podrá efectuar adelantos que superen el límite, es decir,
más del 50%. Pero si se acreditare dolo o un ejercicio abusivo de esta facultad, el trabajador podrá exigir el pago total de las remuneraciones que correspondan al periodo de pago sin perjuicio de las acciones que hubiere lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay excepción. Si el trabajador sufrió una condición personal de excepción, una tragedia, se le quemó la casa y necesita un anticipo mayor, pues el empleador está facultado para hacerlo, puede dar un anticipo mayor al 50%, pero si esto no existiera, la razón excepcional fuera fraudulenta o mentirosa, el trabajador puede exigir que se le pague el salario completo. No es muy común esto, pero para que tengamos en cuenta cómo opera el tema de los anticipos y adelantos. Tenemos todavía unos 15, 20 minutos. Estoy a un ritmo un poco acelerado porque quiero terminar el articulado para terminar ya con remuneración. Los artículos que no alcancemos a ver, los miran ustedes solo, entra completa esta unidad en el parcial. Retenciones y deducciones o compensaciones. Aquí sí es un tema conceptual que quiero que definamos o definan y entiendan. El empleador no puede retener a su antojo sumas de dinero al trabajador. Está prohibido que lo haga. Hay algo muy típico que aquellos que trabajan o tienen familiares que trabajan a lo mejor han escuchado. Rompió un bien, chocó un auto, estrelló un tractor o le pasó algo con la computadora y el empleador dice, te lo voy a debitar, y te lo debito y te lo pongo en el recibo de sueldo. Eso no está permitido por la legislación laboral argentina. El empleador no puede retener a su antojo sumas de dinero y solo puede retener aquellas que específicamente están enumeradas en el 131 y siguientes. El principio es la imposibilidad de efectuar retenciones y las excepciones son las que están expresamente tabuladas, que se imaginarán que tienen que ver como, por ejemplo, aquellas donde hace agente de retención, que son aportes y contribuciones, sindicato, mutual, etcétera, etcétera. Esas sí son las permitidas. Entonces vamos, 131, no podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones. Ese es el principio y es categórico. Quedan comprendidos especialmente en esta prohibición los descuentos, retenciones o compensaciones por entrega de mercadería, provisión de alimento, vivienda, alojamiento, uso o empleo de herramientas, cualquier otra prestación en dinero o en especie. No se podrá imponer multas al trabajador, ni deducirse, retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de la remuneración. Esto de las multas es algo que parece obvio, pero que lo he visto y por eso lo reitero. No hay posibilidad de sanción económica con multa al trabajador. Si un trabajador incumple con una obligación, no asiste un día o hace mal la tarea, la facultad y la potestad disciplinaria que tiene el empleador es de apercibirlo, suspenderlo o eventualmente despedirlo. Esto es, te tiro la oreja, que es el apercibimiento, te suspendo, no venís por tantos días, no venís, no cobras el sueldo, o te despido con causa, extinción causada. Pero no puedo aplicarte como sanción una sanción económica. Te multo con 5.000 pesos, te multo con 10.000 pesos, te multo con 50.000 pesos. ¿Se entiende esto? Esto está prohibido expresamente. Nuestra ley no permite las multas económicas. Sí permite las sanciones disciplinarias, que tienen un efecto económico, porque no cobro el día si me suspenden, pero no es lo mismo que aplicar una multa. Entonces, 131, concepto categórico, bastante pétreo, muy importante saber, no hay posibilidad de que el empleador me retenga el manum militari, la suma de dinero que él dice que yo le debo. Vamos a las excepciones del 132, que es el artículo siguiente. La prohibición del 31 no se hará efectiva cuando la deducción, retención o compensación responda a alguno de los siguientes conceptos. Y aquí están los incisos de excepción, que son taxativos. Adelanto de remuneraciones hecha en la forma del 130, es decir, yo te adelanté un 30%, lo hice con un recibo de anticipo, al próximo de mes te retengo lo que yo te adelanté. ¿Se entendió eso? O sea, yo te estuve pagando anticipadamente, cuando me toca liquidar el sueldo, te retengo ese importe. Retenciones de aporte jubilatorio, obligaciones fiscales a cargo del trabajador. Esto es, hace de agente de retención. Pago de cuota, aportes periódicos, contribuciones que tuvieran obligados a los trabajadores a nivel de normas legales o previsionales, convenios colectivos de trabajo, que resultara de su carácter de afiliadas a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades. ¿Esto qué es? La cuota sindical, la de la mutual, las sumas que haya sacado por la mutual, ahí sí hace también de agente de retención y es una retención
válida porque está establecida legalmente. Reintegro de precios por la adquisición de vivienda o arrendamiento de las mismas o por compra de mercaderías que sean acreedores de entidades sindicales, mutualistas o cooperativas. Muchas veces la vivienda que compro lo hago a través de una cooperativa y la cooperativa acuerda, pacta con el empleador que el empleador va a retener la cuota. Eso es válido en la medida de que esté instrumentado debidamente. Bueno, seguro de vida colectivo, depósito en caja de ahorros, se integro por precio de acciones, reintegro por compra de mercaderías adquiridas en el establecimiento, son los supuestos. No lo voy a dar a todo porque no aburrí. Salto el 132 bis, que no tiene que ver con ahora. Porcentaje máximo de retención, conformidad del trabajador, autoridad administrativa. Salvo lo dispuesto en el 130, que es el anticipo, en caso de adelanto de remuneraciones, la deducción, retención o compensación no podrá insumir en conjunto más del 20% del monto total de la remuneración en dinero que tenga que percibir el trabajador en el momento que se practique. Las mismas podrán consistir además, siempre dentro de dicha proporción, en sumas fijas y previamente determinadas. En ningún caso podrá efectuarse las deducciones, retenciones o compensaciones a las que hace el 132 de esta ley sin el consentimiento expreso del trabajador, salvo que ellas provengan del cumplimiento de leyes. ¿Qué? Artículo muy largo y parrafoso. ¿Qué nos está diciendo? Que esas retenciones también están sujetas a un porcentaje. El porcentaje de esas retenciones, salvo que sea la de un adelanto, que puede ser hasta el 50%, las retenciones en el resto no pueden sumar más de un 20%. Y que ese porcentaje podrá ser mayor si surge de una ley. Si estamos hablando de la retención de obra social, de la retención de jubilación, y la ley dice que va a ser superior al 20%, por supuesto que estamos cumpliendo una orden legal. Lo que pretende esto es que si yo tengo un convenio con la mutual o si tengo un convenio con la cooperativa de vivienda, no se me retenga por esos convenios más de un 20%, porque si se me retiene más, puede que yo ya no alcance a cobrar sueldo en dinero. Imagínense este escenario combinado. Yo saco mercadería en la mutual, tengo una cuota en la cooperativa y aporto al sindicato. En una el 20, en otra el 30, en otro el 15. Cuando llega el sueldo líquido, yo estoy cobrando un 25, un 35%. Esto está prohibido, salvo supuesto de excepción, el límite es del 20%. Bien, quiero acelerar porque si no, no llego. Bien, esta caducidad, la voy a decir ahora. ¿Se acuerdan cuando vimos caducidades como excepción al principio de irrenunciabilidad? Y yo di 4 casos de caducidad. Hay una caducidad más, que en ese momento no la explico porque suele ser muy dificultoso, y que es una caducidad que también beneficia al trabajador, que tiene que ver cuando ocurran daños provocados intencionalmente por el trabajador y el empleador pretenda cobrar esos daños. No estoy leyendo el artículo, sino que les estoy poniendo el supuesto para que entiendan la gráfica de por dónde va. Supongamos que el trabajador, enojado porque tuvo una discusión con el jefe de recursos humanos, toma la camioneta y agarra un paredón de la empresa y le estrella contra el paredón de la empresa. No cabe duda, no fue un accidente. Él intencionalmente destruyó la camioneta. ¿Es responsable por ese daño? Sí, el trabajador es responsable por los daños que ocasione a su empleador, a la persona o a los bienes, en función de que eso haya sido por culpa grave o dolo. Acá es intencional. Ahora bien, ¿puede el empleador, en base a lo que ya leímos en los artículos anteriores, retenerle del sueldo el valor de reparación de la camioneta? No. No puede, porque la ley le prohíbe que haga retenciones, salvo las excepciones que están en el artículo siguiente, y ahí no hay ninguna excepción que permita que yo le retenga. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, entonces no cobra el tipo, el empleador le rompieron la camioneta y no va a cobrar nunca. No, la ley lo que dice es que en ese supuesto tiene que iniciar un juicio donde va a cuantificar y demostrar el daño y eventualmente podrá depositar el sueldo y pedir un embargo sobre la proporción del sueldo. Pero va a tener que iniciar un juicio. No lo va a poder hacer el manum militari, no va a poder él quedarse con el valor de reparación de la camioneta, que seguramente va a ser mucho más alto que el valor real, pero esta ya es una presunción mía. Entonces, ¿qué dice el 135? Exceptúese de lo dispuesto en el 131 de esta ley el caso de que el trabajador hubiere causado daños graves intencionales en los talleres, instrumentos o materiales de trabajo. Producido el daño, el empleador deberá consignar judicialmente el porcentaje de la remuneración prevista en el 133 de esta ley a la resulta de las acciones que sean pertinentes
esa acción de responsabilidad caducará a los 90 días. Y esta es la quinta caducidad que en su momento no dimos, que consiste en qué? En que ocurrido el daño, el empleador tiene 90 días para iniciar el juicio de responsabilidad. Si a los 90 días no lo hizo, al 91 caducó. Entonces no le va a poder cobrar el daño que él dice que ha provocado su dependiente con dolo o culpa grave. ¿Se entiende esto? Es una caducidad prevista en cabeza del empleador, es el empleador el que va a tener que actuar, las otras siempre hablamos de que es el trabajador el que va a tener que actuar. Aquí es el empleador el que va a tener que tener una conducta positiva, que es ir a iniciar la acción. Si inicia la acción, va a tener que ventilar ahí que el daño fue intencional y el monto del daño y cómo lo va a cobrar. Si no le inicia a los 90 días, caduca el derecho a saber. ¿Se entendió? Bien, quiero último y vamos a ir cortando acá. El otro día les mostré un recibo y después les mostré un formulario 931. Ustedes no van a ser liquidadores de sueldo porque de eso se ocupan los contadores o los liquidadores de sueldo. Nosotros como abogados no lo hacemos, pero sí tenemos que saber leer un recibo y sí tenemos que saber cómo se financia el sistema de seguridad social, por eso insistí. En los recibos, la ley contrato es bastante clara en cuáles son los elementos esenciales que debe contener un recibo, que no es algo muy ficcionado, es algo bastante lógico. Si ustedes quisieran cerrar los ojos y decir, che, ¿qué tendría que tener un recibo? Lo primero que se imaginan es el nombre del empleador, el nombre del trabajador, el quit y el quil, o sea, la identificación de cada uno de ellos, la fecha de ingreso, la categoría, la remuneración básica, todo eso son requisitos ineludibles en un recibo de haberes. ¿Por qué? Porque si no tengo esos elementos, no puedo saber a quién pertenecen, cuánto cobra, qué categoría tiene, qué convenio colectivo se aplica, qué antigüedad tiene. Entonces, esos son los elementos esenciales que ustedes van a ver que están enumerados en el 140 que dice contenido esencial de los recibos. Cuando lo lean se van a dar cuenta que son bastante obvios. Pero hay algo que a veces se soslaya y que en su momento dio lugar acá a una cantidad de juicios importantes cuando se privatizó el Banco Provincia de Río Negro, que es cómo deben estar expresados los rubros de un recibo de haberes. Los rubros deben ser lo suficientemente claros y autónomos. Esto es, el básico es la remuneración básica del convenio. Pero si hay adicionales, por ejemplo, adicional por título, adicional por antigüedad, adicional por permanencia, todos esos tienen que estar puestos en forma separada. ¿Y esto para qué? Para permitir tanto al trabajador como a la asociación sindical controlar que se le estén pagando todos los ítems. Yo no puedo poner un ítem que diga remuneración general y meter todo adentro, porque eso viola el requisito de especificidad que tiene que tener un recibo de haberes. Es decir, cada ítem que esté en el convenio colectivo tiene que estar expresamente individualizado. Si yo pretendo agrupar esos ítems, y esto va a juicio, la justicia va a declarar que hay algo que no está pago, porque los ítems tienen que tener nombre y apellido, deben decir qué es cada uno. Cuando dije y hice referencia a una cantidad de juicios, es porque hace unos 20 años más o menos, cuando se privatizó el Banco Provincia de Río Negro, actual Banco Patagonia, antes fue Banco Río Negro S.A., en un cambio de gestión, alguien de recursos humanos resolvió concentrar los ítems del convenio de la bancaria. Y en vez de pagarlos separados, los pagó juntos. Pasaron los años, el sindicato cuestionó, demandó y ganó los juicios porque se incumplía con la obligación de la ley contrato de mantener de manera independiente cada uno de los ítems. La razón de ser de eso es la facultad de poder controlar si lo que me están pagando es lo que me corresponde o no. Yo qué sé si me están pagando zona, si me están pagando título, si la remuneración dice remuneración integral. ¿Cuánto me pagas de zona? ¿Cuánto de título? Entonces lo tenés que poner de manera independiente. Eso más allá de los requisitos del recibo. La ley sigue insistiendo con algo que en la práctica medio que ha desaparecido, que en el caso del SAC, sueldo anual complementario, debe hacerse por recibo por separado.
también tenía que ver con la necesidad de poder independizar y saber que cobré el sueldo, aparte cobré el aguinaldo. Hoy algunas empresas lo hacen en el mismo recibo, pero cortan el recibo para que se pueda visualizar de que se está pagando por recibo separado. Cuota de embargabilidad, acá está lo del decreto 484. Ya termino. Un tema que a veces queda muy de costado y que los laboralistas lo tenemos grabado a fuego, pero los que no son laboralistas y son del palo del civil o comercial no lo saben. Las remuneraciones, el sueldo, no es cedible. No puedo cederlo como cedo cualquier otro derecho u otro crédito. Dice el 148, las remuneraciones que deba percibir el trabajador, las asignaciones familiares y cualquier otro rubro que configure crédito emergente de la relación laboral, incluyéndose las indemnizaciones que le fueren debidas por motivo del contrato o relación de trabajo o su extinción, no podrán ser cedidas ni afectadas a terceros por derecho o título alguno. Esto es categórico, para los laboralistas es muy obvio, para quienes no lo son, no lo es, y he visto hacer sesiones por escritura pública de una indemnización laboral. Eso es nulo, absolutamente nulo, por más que esté por escritura pública. ¿Por qué? Porque la ley, como tutela la remuneración y las indemnizaciones del trabajador, no permite la cesión. Ahora, si usted me dice, che, pero ¿qué pasa si está embargado? Eso es otra cosa. Si está embargado, juegue el 484, veremos los límites de embargabilidad, o si es cuota alimentaria, no hay límites el porcentaje que fija el juez. Pero ahí hay una orden judicial de embargo. Acá lo que estamos hablando es un acto voluntario de cesión. Yo no puedo pagar un crédito cediendo lo que tengo a cobrar de sueldo o de indemnización. No lo puedo pagar. ¿Se entendió? Esto también es para evitar el fraude, obviamente. Bien, con eso doy por terminado remuneración, creo haber llegado con lo justo. Queda descanso, que no sé si iban a ver con Maggie en la próxima clase, que será la semana próxima, donde van a ver descanso interjornada, descanso semanal y descanso anual, que son las vacaciones que vienen a continuación. Pero lo que tiene que ver con el concepto de la unidad 5 de remuneración, lo hemos dado todo, hemos alcanzado a abarcar la unidad completa. Insisto con la importancia de que lean los fallos de la Corte, no solo para que sepan qué dice cada uno, sino porque les va a servir, va a ser ilustrativo para ampliar cómo es que en el derecho argentino se ha llegado a un concepto bastante unívoco, más allá de que no se lo respete, de qué se entiende por remuneración. Y eso es muy importante en esta unidad. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Sí. Sí, escucho, Ramiro. Sí, yo. Una pregunta. Entiendo que más adelante vamos a ir viendo los convenios colectivos de trabajo particularmente, ¿no? No, Entonces, por ejemplo, ya te digo, Ramiro, no vamos a ir viendo porque no nos da el tiempo para ver todos los convenios colectivos de trabajo de las actividades. Sí hemos hecho un poquito de hincapié en el 176, que es el convenio colectivo de empaque de fruta fresca, porque es un convenio regional, pero no alcanzamos a dar convenios colectivos. De todos modos, quienes tienen dudas o tienen algún tipo de interés particular en los convenios, en alguna clasecita lo metemos y lo mechamos, no hay problema. Ahora sí, Ramiro. bien. Mi pregunta era puntualmente, por ejemplo, si en el parcial van a entrar los ejemplos que usted da, por ejemplo, no sé, cuando recién hablamos de propina, si va a entrar lo que dice el convenio colectivo de los casinos, de esas cosas, cómo se divide la propina y esas cosas, No, o va a entrar entraría el lo que dice en la ley. concepto que acabo de dar, pero yo ni siquiera compartí en pantalla el artículo del convenio de UTCRA, que lo tienen en la carpeta de PEDCO, para no confundirlos más, porque no quiero que vayan a un convenio colectivo, que vayan al artículo de ese convenio colectivo, porque es algo muy chiquito, muy específico. Pero sí me interesa que sepan de que para que la propina sea remuneratoria tiene que ser normal y habitual y no estar prohibida. Y que cuando yo les pregunte, che, en un final, no en un parcial, ¿y qué pasa con gastronómico? Me digan, está prohibida, por eso no se considera remuneración. Nada más, pero no ir al artículo específico. Perfecto, gracias. Descanso no me parece que está en jornada, no sé si es la unidad 5, si quieren lo buscamos, pero si no, mírenlo en el programa. Creo que la 5 en la 6. Claro, porque la 5 es remuneración Jornada. nada más. La 6 es jornada y descanso. ¿Bien?
Que el viento no le genere más daño que el ya provocado en los humores, y nos vemos, buen fin de semana, nos veremos la semana que viene. Gracias. Que anden bien. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao, gracias.